Inversión de la configuración, porque quedó igualito, lo que cambió fue el ¿ok? Y el otro es inversión de la configuración. Este es el que predomina más, porque tiene más más difícil, es más fácil que entre, porque está más despegado que entre el reactivo. ¿Ok? Por eso que dice predominante. Entonces fíjense, en este mecanismo se dan dos pasos. El primer paso, cuando se rompe la molécula carbono-sustrato, o sea, el carbono halógeno, el grupo saliente, sale y se forma en carbocation, que es un intermediario. Entonces ya tiene que saber todas las características. Después ataca el nucleófilo, porque es un nucleófilo como que está cargado positivamente. Necesita un nucleófilo. Este nucleófilo, esta reacción es rápida y se forman dos productos. Entonces, ¿qué dice aquí? Se dan dos pasos. Se dan dos pasos. Aquí lo tenemos. Uno lento y otro rápido. Formación de un intermediario, es decir, el ion carbono. Allá se formaba que era un solo paso y se formaba un solo producto. Aquí se forman dos pasos. Depende de la concentración de qué? Del sustrato, es decir, del sustrato. ¿Por qué no depende del otro, como decíamos, que del sustrato y reactivo? Porque esto lo primero que pasa es que se rompe el sustrato. En el otro necesitamos sustrato y reactivo para que se inicie la reacción. Aquí primero tiene que romperse, formar el intermediario para que se... Por eso que dice que depende del sustrato. Por eso que es de primer orden, solamente depende de uno. Y el producto es una inversión y retención de la configuración. ¿Vieron la diferencia entre los dos? Ok, entonces, ¿cuál es el diagrama energético para este tipo de reacción? Si yo veo que tiene dos valles, ya yo digo, ahí hay dos pasos, ¿cierto? Entonces, este diagrama es típico del mecanismo SN1. Igualito, es lo mismo, energía potencial, energía de activación, porque es la energía que va de aquí para acá, ¿verdad? Aquí se forma la primera energía, después se forma el carbocation, bajamos la subida un poquito a la segunda energía de activación para formar los productos. ¿Ok? Entonces, todos esos conceptos es lo igual, uno para el otro. Entonces, este es un diagrama energético característico de un mecanismo SN. Ahora, aquí hay una comparación. Vamos a ver, SN1, SN2. Hasta que se enfoque. Ah, yo creí que era yo. Ajá. Empezamos, miren. Ahí dice SN1. ¿Qué pasa con SN1? Se da en dos pasos. Rompimiento del enlace carbono halógeno o formación del ion carbono o carbocation, ¿cierto? Y formación de un nuevo enlace. Porque ya sé, el segundo paso que pasó se formó un nuevo enlace, ¿no? Si Pero yo ¿qué leo, pasa en tú el lees. mecanismo de SN2? Se da un solo paso. Por eso que dice ahí concertada, o sea, de una vez. Aquí dice formación de y al mismo tiempo se está formando un nuevo enlace. Déjame que decir. Fíjense que en el SN1 se rompe primero el enlace y después se forma el nuevo enlace. Formación del estado de En el SN1 transición. no, al mismo tiempo que se rompe se está formando. Su rapidez depende de la concentración del sustrato. O sea, que el mecanismo SN1, para que se dé la reacción, va a depender primero de la concentración del sustrato. ¿Ok? Fíjense que si en el enunciado le dice que hay un aumento de la concentración del sustrato, ya uno se tiene que imaginar, para que se dé la reacción, ya uno se tiene que imaginar que es el mecanismo SN1, porque está solamente uno. Pero si dice depende de la concentración tanto del reactivo como del sustrato, o aumentó la cantidad de los dos, ya uno sabe que es el segundo orden y es el mecanismo SN2. Unimolecular, bimolecular. Ya sabemos por qué es uni y por qué es bimolecular. ¿Qué están hablando? Pero no puedo tomar nada. Yo estoy tratando de ver. Aquí se ve peor. Yo estoy tratando y... Ya va, necesito lente.
se rompe. Ok. Bueno, ahí se ve mejor. Ocurre inversión y retención de la configuración. Ya lo vimos en el mecanismo SN1, ¿verdad? El producto es inversión y retención. En el otro mecanismo solamente se forma inversión. Ajá, uno forma un intermediario, helio, carbonio, y el otro forma un estado de transición. Fíjense que son comparaciones que tienen que saber, ¿no? Ahora dice, los grupos alquílicos en el mecanismo SN1 estabilizan al ion carbonio, estabiliza. Fíjate. ¿Ok? O sea, échale más para adelante. Estabiliza, es decir, que los grupos alquílicos que están alrededor del carbono, donde está el halógeno, estabilizan, ¿ok? A este tipo de mecanismos. Pero ¿qué pasa con el otro mecanismo SN2? Los grupos pequeños facilitan el ataque del nucleófilo. Es decir, que si en el mecanismo SN1 alrededor del carbono, donde está el halógeno, tiene grupos pequeños alquílicos, es más fácil que se dé la reacción que tenga grupos muy numerosos a su alrededor. Aquí se ve en el mecanismo SN1 un terciario es más reactivo. Ahí se ve mejor el video. Ahí no. La reactividad de los halogenuros, un terciario es más reactivo que un secundario, un terciario y un primario. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el mecanismo de SN1, si alrededor del carbono, donde está el halógeno, tiene grupos más voluminosos, porque es terciario, ¿ok? Quiere decir que la reacción se da más rápido. A diferencia del SN2, los grupos pequeños facilitan el ataque. Entonces, uno, si tiene pequeños grupos... Ay, ahora sí se ve bien. Te lo dije, se de romper. No, estaba despierto. ¿Cómo vamos a reconocer si es el mecanismo de SN1 o el mecanismo de SN2? ¿Okay? Lo podemos reconocer por esta característica que ven aquí abajo. Si nosotros nuestro trazo, que es el halogenuro alquilo, es terciario, ¿ok? Quiere decir que el mecanismo puede ser SN1, porque le dije que el terciario era más reactivo que un secundario y que un primario en el mecanismo de SN1. Es decir, que si tiene grupos a su alrededor más voluminosos, terciarios, que reacciona mucho más rápido, por lo tanto el producto va a salir más rápido. ¿Ok? A diferencia del mecanismo de SN2, que dice que un primario es más reactivo que un secundario y que el terciario. Es decir, que está más pequeño los primarios, entonces la reacción se va más rápido. Entonces, así es como nosotros podemos diferenciar. Lo primero que tenemos que ver y observar el tipo de halogenuro. Si es primario, secundario o terciario. ¿Ok? ¿Qué pasaría si fuera secundario? Porque los dos son iguales, secundario y secundario. Entonces tenemos que verle otras características en el enunciado. El enunciado puede decir, el producto tuvo dos productos. ¿Quién tiene dos productos? SN1. O tuvo un solo producto, ya es SN2. ¿Ok? Puede decir que se dan dos pasos, ya uno sabe qué es eso. O sea, cuando es secundario es la duda y siempre dice algo el enunciado para que uno lo vea, ¿ok? Y en el mecanismo de SN1 se dan reacciones de transposición y en el otro mecanismo no se dan reacciones de transposiciones, que eso lo vemos ahorita. ¿Estamos claros entonces? Entonces se estudian las características para que se les sea más fácil. Ahora, un ejercicio. Un ejercicio, fíjense. Para la siguiente reacción. Aquí no está el mecanismo, ¿verdad? No sé. No hay mecanismo, aquí está la reacción. Ah, bueno. ¿Quién es el sustrato? Yo. ¿Dónde está el bromo? Todo, no solamente el bromo, toda la estructura. ¿Ok? ¿Quién es el reactivo? ¿Quién es el producto? Todo eso que está aquí, debajo de la flecha. ¿Cierto? Ahora ya contestamos la pregunta A, ya tienen un punto. A la B,
Dice, indique el tipo según el cambio que se produce en el enlace de carbono. Sustitución. Sale uno y entra el otro. Se indique el tipo según el tipo de reactivo. No, dice según el tipo de reactivo. ¿Cuáles son los reactivos? Nucleófilo, electrófilo, radical. ¿Qué tipo de reactivo hay ahí? Nucleófilo. Tiene que leer la pregunta. Dice, indique el tipo según el cambio que se produce en el enlace de carbono. O sea, ya digo, sustitución. Ahora, según el tipo de reactivo, ahí está el nucleófilo. Ahora, según el tipo de ruptura del enlace del sustrato. ¿Qué tipo de ruptura se rompió? ¿Cómo se rompió la molécula? Si es un nucleófilo, entonces ¿cómo se rompe la molécula? Heterolíticamente. Si tenemos que el reactivo es un nucleófilo. Claro, entonces la molécula se rompe como heterolíticamente. Pues exactamente. Ahora dice, indique, la pregunta C, indique y formule el mecanismo de reacción. O sea, que me diga cuál mecanismo voy a hacer aquí. ¿SN1 o SN2? Vamos a ver, ¿quién dio SN2? Dime por qué es SN2. No. Ella me dice que porque solamente, esa es la respuesta, porque solamente en un producto, ahí no está el mecanismo. Yo lo que le puse A, B y C, o sea, reactivo, sustrato y producto. Pero yo no estoy haciendo el mecanismo para que usted me diga que hay un solo producto. No es el mecanismo. Primero, antes de hacer el mecanismo, me tienen que decir cuál es. Puede ser uno o SN2. ¿Qué es lo primero que tienen que ver? ¿Qué le dije yo? Para ver si es un SN1 o SN2. ¿Qué tienen que ver? Exactamente, el tipo de halogenuro. Es lo primero que ustedes tienen que ver. ¿Qué tipo de halogenuro es el sustrato? ¿Están de acuerdo? Terciario. El carbono, identifiquen el carbono donde está unido el halógeno. Identifiquen el carbono donde está unido el halógeno. Terciario. Ok, entonces un carbono terciario, es decir, un halogenuro terciario. ¿Qué mecanismo predominan los terciarios? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ok, tengo que observar el tipo de halogenuro para ver yo qué tipo de mecanismo es. Entonces, es un halogenuro terciario. ¿Por qué? Porque el carbono donde está unido el halógeno tiene 3 sustituyentes. ¿Ok? Entonces, el mecanismo que voy a hacer es terciario. Nombre e indique la estructura intermedia que se produce. ¿Cuál es la estructura intermedia que se produce ahí? Entonces la estructura intermedia, acuérdense que si es el mecanismo de SN1, ¿cuál es la estructura intermedia que se va a formar? Que es a donde está el primero. Muy bien. Seguimos. Ya todavía no ha terminado el ejercicio. No ha terminado el ejercicio. Este es el mismo ejercicio, ¿ok? Pero todavía falta una pregunta. Este es el mismo ejercicio. O sea, lo estoy de... el mecanismo. Ajá. Ahora dice... Ay, Dios mío. Bueno, la respuesta. Eso no sabía. Ok. Ahora viene la otra pregunta. Formule el mecanismo. Formule el mecanismo. Ahora sí voy a aplicar el mecanismo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Vamos a ver aquí. Ok, vamos a ver. Arriba está la reacción, ¿lo vieron? Ok. ¿Quién voy a graficarlo? ¿Quién voy a graficar? El carbono donde está unido él. ¿Cuál es el carbono que está unido al halógeno? Ese que está ahí, ¿verdad? Entonces está carbono, halógeno. ¿Quién está a su alrededor? Ya le dije que está aquí, uno atrás, sobre el plano. ¿Okay? Entonces yo lo coloco, lo vamos a hacer aquí, no somos químicos puros, yo lo coloco a cada uno donde yo quiera. A veces dice que por orden de complejidad los más pesados hacia atrás, pero bueno, nosotros no vamos. Ok, fíjense, este es el carbono y aquí está el enlace donde está el bromo, ¿verdad? Ok, ¿quién va alrededor? ¿Quién está alrededor? Esta cadena que está aquí, esta cadena que está aquí y esta cadena que está aquí. Aquí está CH3, la otra cadena que es CH3, CH2 y todo esto lo que está allá arriba, ¿lo vieron? Aquí está. Eso es lo que voy a graficar. El carbono y lo que tiene a su alrededor. Ok, ¿qué pasa si el mecanismo es SN1? Sale y se forma ¿qué? Entonces, si estaba aquí,
movió para acá. ¿Ok? Ahí lo ven. Así. Aquí está uno. ¿Lo vieron? Entonces se forma la estructura intermedia. Esto va a reaccionar, aquí hay una raya, que es esto. ¿Con quién? El nucleófilo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va a tener el nucleófilo? ¿Por aquí? Entonces, ¿cómo serían los productos? Primero se hace la ruptura, luego se hace el carbón y luego el donde ataca. Exacto. Entonces, aquí hay un primer producto que es retención. Si es retención, quiere decir que atacó por delante, ¿cierto? Sí, y quedó igual. Miren que la parte de aquí, esto es igualito a esto, ¿verdad? Igualito. Lo que cambia es el grupo saliente, el halógeno salió y entró el OH. Y el otro producto sería inversión. Igualito, pero al contrario. ¿Lo vieron? Ese es el mecanismo. Ahí sí le estoy preguntando el mecanismo. Pero no la parte de arriba. La parte de arriba es el esquema de reacción. Reactivo, sustrato y producto. ¿Ok? A veces lo pueden ver volteado. Es decir, que primero va el reactivo, después el producto. Lo pueden ver como... Pero este es el mecanismo. Entonces, para que yo sepa cuál es el mecanismo, tengo que ver el tipo de algoritmo, ¿cierto? Se me va a olvidar lo de la clase, lo del examen. Ahora, ¿cuál sería el diagrama energético de este? De la doble columna. Exacto, el diagrama energético. ¿Cuál sería el diagrama? El que tiene las dos valles. ¿Ok? Porque ¿qué mecanismo es? CN1. Entonces, inversión. Ahora, otro ejercicio. ¿Quién quiere leer? Dale. Los combustanos ópticamente activos por hidrólisis alcalina da un producto con inversión de la configuración. Esto se debe a que el ion hidroxilo no puede acercarse a la molécula en las proximidades del extremo negativo del dipolo carbono y bromo. Del carbono y el Carbono cualquier positivo y viéndose obligado a atacar por la parte más opuesta. Conociendo esto, pues Aquí está la estructura. Eso. El do, fíjense que tienen que saber nomenclatura, ¿no? Miren lo que vieron ahí arriba, ¿ven? Do, brom, octano. Ahorita se los coloqué, pero así no podemos colocar. Y si grafican mal, está todo mal. ¿Ok? Entonces tienen como que seguir estudiando nomenclatura lo que yo les dije, ¿ok? ¿cómo dice que solo tiene inversión en la configuración? Ahí es lo que está analizando. Y aquí está el do, brom, octano. Y dice que hay una inversión de la configuración. Inmediatamente digo, tengo una inversión de la configuración. ¿Y esta inversión solamente de la configuración? Es el do. ¿Ok? Y dice que ataca por la parte posterior. O sea, no dice adelante, atrás, posterior. O sea, ya pensamos que puede ser el mecanismo, ese es el do. Ahora, vamos a ver el tipo de halogenuro. Es lo primero que tenemos que ver. Este es el carbón, es la cadena y tiene dos bromos. Uno, dos bromos. ¿Ok? Aquí está. Ahora, ¿qué tipo de halogenuro es? No. ¿Qué tipo de halogenuro es? Primario. Secundario, primario, terciario. Secundario. Primario está unido, el halógeno está unido a un carbono. Secundario está unido a ese carbono a 2, ¿verdad? Interciario que está unido a 3. Ajá, ese carbono donde está unido el halógeno, ¿cuántos sustituyentes tiene? Uno. Este carbono, este bromo es uno, mira aquí también, ¿verdad? Igualito. Entonces, este está unido a este, y este está unido a este. Secundaria. Ya va. ¿Qué? Secundaria. ¿Es flu? I don't know. Uno, dos, aquí está este. Es como si lo hubiéramos colocado aquí abajo. Sería entonces que primario. Entonces está aquí, y este es el carbono. No entiendo nada. ¿Ok? No entendí. Si es secundario, ok, yo puedo sospechar, ajá. Si es secundario, yo puedo sospechar que puede ser mecanismo de CN1 o de CN2. Pero aquí la compañera dijo algo muy importante. Miró el enunciado y lo dijo de una vez.
dijo que hay una inversión de la configuración y que atacó por la parte de atrás. ¿Entonces qué quiere decir? Ok, entonces yo tengo que ver cuando es secundario qué otra cosa dice el sistema. Entonces ahora voy a graficar, voy a hacer el mecanismo. Ya yo sé por qué es el N2. Voy a hacer el mecanismo. ¿Cuál voy a graficar? Este carbono, que es el que voy a graficar, coloco el rojo aquí y todo lo que está a su alrededor. El hidrógeno, toda esta molécula y esta molécula. Entonces, Entonces, aquí lo tenemos. Ay, Dios mío, perdón. Aquí lo tenemos en este Jonathan, sitio. salite. ¿Ok? Este no es el mecanismo. Este no es el mecanismo. Y este que no es el mecanismo que no está en el Broma. le hicimos el esquema para que lo vieran. Este carbono que está aquí es esto que está aquí. ¿Lo ven? Ok. Y todo lo que está a su alrededor. El átomo de hidrógeno, el CH2 y toda la cadena. Por eso que lo colocamos en el futuro. Así es. Más, y dice hidróxido de sodio porque dice polihidroxilo. Ok. Ahora que le falta el sodio. Si está esto, hidróxido de sodio, ¿quién es el negativo y quién es el positivo? El OH, el negativo. Entonces, el que va a atacar es el OH. Entonces, aquí ya vimos que sale, entra, ataca por la parte posterior y se forma inversión. Pero este no es el mecanismo completo, porque ¿qué le falta a esto? Pero para que vieran el mecanismo, o sea, cómo se graficó, para que lo vieran. ¿De dónde salió el sodio? Entonces, Profe, ¿de dónde salió el sodio? porque ahí da aquí dice que el ion hidroxilo no puede ser, pero le falta el sodio. O sea, nosotros le podemos colocar el hidróxido de sodio. Ya saben quién es el negativo y lo vaya. Porque si es una reacción SN1 o SN2, ya saben que el que va a sacar Vean una pregunta que hagamos de contestar. Entonces, aquí está el mecanismo. Rico,